Los procesos hidrotermales no siempre son debidos a la exsolución de agua del magma. En ocasiones tienen su origen en fluidos fríos que se calientan al penetrar en profundidad en la corteza. Esto ocurre con las aguas marinas, dando lugar a raíz de ello a importantes procesos de mineralización, como veremos a continuación. El mecanismo hidrotermal en condiciones submarinas que vamos a presentar está definido originalmente en las dorsales, donde se generan células convectivas en la corteza oceánica a partir de fluidos marinos inicialmente fríos descendentes, que sufren un calentamiento paulatino hasta alcanzar elevadas temperaturas, y nuevamente ascienden por la pérdida de densidad. Si estos fluidos calientes vuelven a salir a los fondos marinos, se generan accidentes como las fumarolas submarinas, conocidas como chimeneas negras cuando esas aguas hidrotermales son ricas en sulfuros, o chimeneas blancas cuando están enriquecidas en sílice. Las dorsales son lugares ideales para estos procesos, porque en estos accidentes geológicos existe agua, fracturas y focos de calor. Sin embargo, el mecanismo es válido para otras zonas de la corteza oceánica, e incluso de la plataforma continental. Las rocas de la corteza oceánica tienen un comportamiento frágil dominante hasta los 5 kilómetros de profundidad e incluso más, lo que permite el desarrollo de las fracturas que posibilitan el flujo de agua. Este flujo es lento, a escala de milímetros por año, pero involucra un volumen enorme de agua. Este flujo se ve favorecido en las dorsales al ser zonas sometidas a una tectónica distensiva, donde se forman fracturas profundas que ayudan a la circulación y liberación de fluidos atrapados en las rocas. El agua del mar, oxidante y rica en sulfatos, cloruros y otros halógenos en menor medida, atraviesa las rocas basálticas de la corteza oceánica, las cuales presentan abundantes olivinos y piroxenos ricos en hierro ferroso. El agua profundiza en la corteza y a medida que se acerca al foco térmico se calienta y tiene más capacidad de interaccionar con la roca de caja, reaccionando con los mencionados silicatos ferrosos y produciendo su alteración por oxidación, dando lugar a la formación de magnetita. Esta transformación consume mucho oxígeno del agua, reduciendo el sulfato a sulfuro, que a su vez se combina con el hierro de los silicatos para dar pirita. A causa de esta reacción, la cantidad de sulfatos en el agua disminuye, prevaleciendo el cloruro como principal anión en disolución. La descomposición de los silicatos ferrosos también da lugar a que el fluido se enriquezca en sílice. En su evolución, el fluido va ganando temperatura y se hace cada vez más reductor, volviéndose por tanto más reactivo con la roca de caja, lo que le permite ir lixiviando metales de los basaltos del complejo fiolítico a su paso. Estos se movilizan principalmente en forma de ligandos de cloruros metálicos, gracias a la abundancia de este elemento en el agua. El fluido progresivamente va estando cada vez más mineralizado. El cloruro como ligante transporta de forma preferente el cobre, el zinc, el plomo, el oro, el hierro y el manganeso extraídos de los basaltos de la corteza oceánica. Cuando además hay abundante fluoruro, los elementos que se ligan preferentemente a este son el estaño, el wolframio y el tantalio. El agua muy caliente sigue reaccionando con los olivinos y piroxenos ferrosos, dando lugar a más magnetita, y por la reducción del H2O que causa esta reacción se liberan cationes de hidrógeno. Esto le aporta un carácter ligeramente ácido al agua. De la misma manera, la reducción del CO2 presente en el agua libera carbono. En esta situación tenemos un fluido salino, cargado en cloruros y otros halogenuros, caliente, ácido, fuertemente reducido, metalífero y silicatado, y que contiene además hidrógeno y carbono que pueden combinarse dando lugar a hidrocarburos ligeros tipo metano. El fluido hidrotermal, al perder densidad por el calentamiento, tiende a ascender nuevamente por las fracturas en dirección al fondo marino. En su tránsito se encuentra con el agua marina oxidada, presente en los poros y fracturas próximas al fondo. Esto ocasiona una mezcla de salmueras, dando lugar a una primera precipitación de la sílice que causa una alteración por silicificación en la roca encajante. Algunos de los metales transportados igualmente precipitan según su potencial redox, generalmente en forma de sulfuros gracias al azufre del agua marina. El fluido hidrotermal llega al fondo marino exhalando a través de la zona de alimentación o feeder, encontrándose ahora con un volumen de agua oxidante muchísimo mayor, por lo que todo el fluido hidrotermal se enfría y se oxida bruscamente. La mezcla aporta nuevamente azufre al fluido mineralizante, posibilitando la formación de sulfuros masivos. Cuando los fluidos ascendentes a través de las fracturas alcanzan zonas superficiales de la corteza oceánica y llegan al fondo marino, la propia presión del fluido es capaz de provocar la formación de fracturas, pudiendo generarse un stockwork y la mineralización dentro de este. Esto es debido a un proceso de ebullición.
Por encima de los 374 grados centígrados y los 221 bares, el agua está en estado supercrítico. Esta presión de 221 bares en relación a la columna de agua corresponde a una profundidad oceánica de unos 2.200 metros. De esta forma, cuando estos fluidos supercríticos alcanzan el fondo marino, ubicado a profundidades menores a los 2.200 metros, el fluido entra en ebullición antes de exhalar al fondo debido a que su presión cae por debajo del campo de estabilidad del fluido supercrítico, pasando a estado gaseoso. Durante el cambio de fase, parte de la energía del fluido se transforma en cinética, dando lugar a una intensa brechificación. Por su parte, la baja capacidad del agua en estado vapor de transportar elementos hace que precipite toda la carga en las propias fracturas del encajante. Se forman brechas muy mineralizadas, silicificadas y cementadas por sulfuros, con lo que prácticamente solo sale agua caliente al fondo marino. Cuando los fluidos llegan al fondo marino a profundidades en el rango de los 2.200 metros, la ebullición se produce en la interfase entre la roca y el agua marina, por lo que parte precipita en el encajante y la otra parte exhala y precipita en el fondo marino junto a la sedimentación detrítica normal. En el caso de que la profundidad sea mayor a los 2.200 metros, que es lo más frecuente, no se llega a producir la ebullición al no descender la presión lo suficiente, y el fluido pierde temperatura al llegar al fondo marino, pasando a estado líquido. En este último caso, cuando los fluidos hidrotermales son más densos que el agua marina, o bien se vuelven más densos al enfriarse en contacto con esta, se concentran en el fondo donde precipita su carga, dando un importante grado de mineralización. La precipitación en el entorno de la zona de exhalación se caracteriza por una zonación de sulfuros metálicos, relacionada principalmente con los cambios en el potencial redox, cuya secuencia característica es calcopirita y pirrotina, esfalerita, galena y por último la pirita. Por el contrario, si la densidad del fluido hidrotermal es notablemente más baja que la marina, principalmente debido a su elevada temperatura, se dispersará diseminando a su vez su carga metálica, de forma que no se darán concentraciones en el entorno próximo de la zona de feeder. Los yacimientos asociados a estos eventos hidrotermales en corteza oceánica son los sulfuros masivos volcanogénicos. Se distinguen distintos tipos, como los de tipo Chipre, asociados a dorsales, o los de tipo Kuroko, relacionados con la actividad magmática en arcos de isla en zonas de subducción. Los depósitos emplazados en la plataforma continental formados por estos mecanismos son los yacimientos de tipo Sedex y los Mississippi Valley. Estos se dan en condiciones de cuenca marina restringida, donde el foco de calor de la dorsal está relativamente próximo y permite el hidrotermalismo a partir de las aguas marinas. Los yacimientos de cobre sedimentario también se dan en estas condiciones en plataforma. Además, existen una serie de yacimientos relacionados con la exhalación de metales que promueve este tipo de hidrotermalismo, pero que no se depositan en el entorno próximo de la zona de emisión, sino que derivan de la dispersión de los metales que van quedando disueltos en las aguas marinas y que potencialmente pueden dar mineralizaciones lejos del foco de procedencia cuando alcanzan el entorno adecuado, ya sea en plataformas o en fondos oceánicos. Algunos ejemplos de esto lo tenemos en las formaciones de hierro bandeado y de manganeso bandeado en plataforma, donde precipita el hierro o bien el manganeso formando óxidos intercalados con capas de cherte hematítico por la precipitación de la sílice. Igualmente, los depósitos de wolframio, bario y antimonio en plataforma, las pizarras negras metalíferas o los nódulos de manganeso o polimetálicos en fondos oceánicos. Explicaremos la formación de estos depósitos en próximos vídeos.